Bienvenidos a todos a una tercera clase virtual de Arte, Cultura y Sociedad. Mi nombre es Laura y soy la profesora nuevamente en el formato de diapositivas con un video y por eso les voy a pedir nuevamente que se coloquen en auriculares o suban el volumen para poder seguir los contenidos del audio de la clase. Bueno, el primer bloque con el que vamos a trabajar hoy es un repaso de los conceptos y contenidos que venimos trabajando hasta ahora, es decir, de lo que ustedes ya deberían saber para encarar de ahora en más el resto de la materia. Y el concepto principal con el que venimos trabajando hasta ahora fue el de cultura. Y acordamos en definirla como un sistema de significados y prácticas que dan sentido a todos los aspectos de la vida de una sociedad. Estamos hablando de aspectos religiosos, económicos, políticos, etc. Entonces la cultura es un sistema que es dinámico y se encuentra en constante flujo. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque es sensible al devenir de diferentes procesos históricos que acontecen a una sociedad. Esto genera cambios. Estamos hablando de la cultura tanto en su aspecto material, como son los objetos que lo componen, como este listado que habíamos hecho en la primera clase cuando pensábamos en los objetos materiales de la cultura, el mate, el dulce de leche, ¿sí? Cuando queríamos caracterizar la nuestra. Y por otro lado, los aspectos ideacionales o, ¿sí? del imaginario. Todos estos conforman la identidad, a su vez, de una población. Por eso se dice que la cultura está estrechamente vinculada con la conformación identitaria de un pueblo. Algo con lo que concluimos la clase pasada y que es muy interesante para destacar y desarrollar hoy, es que la cultura es lo que nos hace humanos, es decir, es lo que nos hace diferentes al resto de los animales. Y para trabajar con este aspecto humano, ¿sí? Que está tan vinculado al origen de la cultura, lo que hicimos fue hacer un breve viajecito en el tiempo, nos fuimos para atrás y conocimos un poco sobre nuestra evolución como especie, la evolución humana, hasta llegar en algún momento hacia el 200.000 años antes del presente, que es cuando aparecemos en el planeta como especie, como Homo sapiens. Se trata de una especie Homo sapiens anatómicamente moderna, es decir, desde este momento somos exactamente físicamente igual ahora, ¿sí? Tenemos las mismas características, el, el, el mismo volumen craneano, ¿sí? La misma capacidad. Esto fue hace 200.000 años que surgimos como especie y ustedes tenían un video muy interesante para ver cómo fue que ocurrió este proceso hasta este momento. Pero luego, ¿qué pasa? 150.000 años después de este surgimiento como especie, nos seguimos comportando de manera homogénea, parecida, con el mismo tipo de herramientas, el mismo tipo del uso del espacio, del paisaje, hasta que en un momento ocurre lo que en el video que ustedes vieron se denomina una explosión en las innovaciones. ¿Esto qué significa? Bueno, de repente empezamos a comportarnos de una manera muy atípica, muy especial. Empezamos a usar nuestro cerebro para múltiples cosas, desarrollamos una cultura mucho más compleja en términos materiales. Por ejemplo, tenemos armas y herramientas mucho más sofisticadas que implican un montón de pasos de ensamblaje y de talla, acompañado a una vida social mucho más activa, el desarrollo de un lenguaje mucho más complejo, lo que nos permite empezar a elaborar estrategias de cooperación del trabajo mucho más sofisticadas también, como por ejemplo estrategias de caza colectiva, muy bien pensadas, el tema de la organización logística para conocer un territorio. Y en relación a esto último que les estoy diciendo, el video que ustedes vieron los denomina especialistas en supervivencia. Esto también es algo que ustedes tenían que contestar en la guía de preguntas que tenían. ¿Y por qué es que éramos especialistas en supervivencia? Y bueno, porque realmente teníamos un montón de características y de saberes, como por ejemplo, teníamos mapas mentales del territorio en el que habitábamos, o sea, sin necesidad de GPS, sin necesidad de cartografía, podíamos conocer el territorio que habitábamos y, y recorrerlo de manera estratégica, logística, para buscar recursos. Y en cuanto a los recursos, animales, vegetales, teníamos un montón de información almacenada en nuestra cabeza, sabíamos mucho. Y esa sabiduría, ese conocimiento era traspasado de generación en generación
de diferentes maneras, que ahora vamos a ver un poquito esto. También otra cosa muy interesante para pensarnos cómo éramos en ese entonces, nos brinda esta imagen, una pista, ¿no? Estamos viendo dos humanos de ese momento, ataviados, es decir, vestidos con ropa bastante elaborada, vemos que tienen adornos, tienen collares, estamos hablando de culturas realmente complejas, quizá un poco más sofisticadas que lo que venía anteriormente. Pero hay algo que en el video no se menciona y que sí quiero recuperar para este video porque es clave para esta clase, que es esta explosión asociada no solamente a este montón de herramientas y de formas de habitar muy sofisticados, sino también a la explosión artística que se dio. Es decir, a partir de este momento hay una explosión en las manifestaciones artísticas que son las que marcan un antes y un después en la humanidad, ¿sí? Así que vamos al segundo bloque de este video para trabajar sobre el origen del arte. El arte viene del griego ars, artis, y en términos generales se refiere a cualquier práctica o producto que se realiza con fines estéticos y comunicativos. Estamos hablando de comunicar ideas, emociones y visiones del mundo. Y se puede realizar de diferentes maneras, a través de recursos plásticos como la pintura, la escultura, el grabado, a través de recursos lingüísticos como la literatura, o también de otros medios como por ejemplo la música, el cuerpo a través de la actuación, la danza, son todas formas de producir arte. Ahora bien, ¿desde cuándo el ser humano produce arte? Bueno, esto es una pregunta que los antropólogos y los arqueólogos nos hacemos un montón y que son muy difíciles de reproducir, de responder. ¿Por qué son tan difíciles? Y porque muchas de estas formas de hacer arte no dejan huellas materiales en el tiempo perdurables, como lo es, por ejemplo, la danza o la música, las canciones. Es muy difícil tener un registro de esto. Lo mismo ocurre con algunos tipos de manifestaciones artísticas en soportes no perecederos o efímeros, como por ejemplo hacer un dibujo en la arena o tallar la madera, que la madera no perdura en el tiempo. Entonces, de repente, hay muchísimo registro que quizá se nos esté perdiendo por un tema de conservación. Pero recién hacia 50.000 años es que empieza a haber una proliferación, o sea, mayor cantidad de manifestaciones artísticas en objetos y soportes duraderos. Por eso se dice también que es una explosión, porque empezamos a ver, tenemos un montón de registro de repente asociado a una época, cuando de antes quizá había y no se preservaba nada. Un tipo de registro, o sea, principalmente son dos las manifestaciones que ocurren en Europa, principalmente en esta época. Y el primero es en forma de figurinas. Figurinas son esculturas, ¿sí? Y son muy particulares las esculturas que tenemos en Europa para este entonces. Ustedes conocerán esta imagen, imagino, porque es bastante conocida, circula bastante por los medios, pero bueno, es la Venus de Willendorf. Esta Venus es muy particular, mide aproximadamente 11 centímetros de alto, está hecha sobre piedra grabada, está esculpida, perdón, y es muy interesante porque es una de las tantas Venus o de las tantas esculturas que se asocian a un, yo no sé si decirle culto, pero en realidad es una movida estética seguro y asociada quizá en el plano simbólico con algún tipo de creencia, asociada a la fertilidad o la mujer, según las interpretaciones de los arqueólogos. ¿Por qué? Porque son mujeres que tienen rasgos asociados a la fecundidad o a la reproducción muy destacados. Por ejemplo, las mamas, la vulva, las caderas muy anchas. Y no es la única, justamente. Hay un montón de estas figurinas. En este caso solamente puse 4 ejemplos, pero hay muchos más. Son figurinas femeninas con los rasgos reproductivos bien destacados, ¿sí? Es una tendencia de la época que nos está hablando no solamente de compartir una técnica, que es la talla, la escultura, sino también se están compartiendo ideas en este momento, en diferentes regiones, porque hay en España, hay en Francia, hay en Alemania, ¿sí? Lo mismo estaría ocurriendo, bueno, con otro tipo de conjunto de ideas o de estilos,
En este caso es el hombre león de Holsteinstadel, o de Hule también, que así se llama el museo donde está, que data de hace 40.000 años antes del presente, fue encontrado en Alemania, y es muy interesante porque este tipo de figurina nos habla que además existía todo un mundo de interpretaciones o de creencias de la vida que se manifestaban en este tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, este es una figurina antropomorfa, es decir, tiene cuerpo de humano, pero su cabeza tiene rasgos felínicos, muy parecidos a los que son los leones. Y ustedes dirán, bueno, leones en Alemania, no. Bueno, en este entonces sí existía fauna muy particular en Alemania, era otro clima, otro tipo de fauna, en este caso eran leones sin melena. Y es muy interesante porque es una figura híbrida que combina ambos rasgos y es bien antigua. Está hecha tallada sobre colmillo de mamut, otro de los ejemplares de la megafauna o fauna muy grandota que existía en ese entonces. Bueno, y el segundo tipo de manifestación así artística que tenían a partir de ese momento es el arte rupestre, y sobre el que vamos a trabajar especialmente en la clase de hoy con la actividad que tenemos. El arte rupestre generalmente se desarrollaba en cavidades rocosas, en cuevas, en aleros, en lugares que no necesariamente se destacaban a la vista general, ¿sí? Eran lugares que bastante escondidos, por llamarlo de algún modo, en el paisaje y de acceso bastante restringido. ¿Con qué se hacían estas pinturas? Bueno, generalmente se pintaba con pigmentos de origen natural, como vegetal, por ejemplo, a través de la recolección de bayas o de la savia de algún tipo de madera, de árbol. Luego también hay o sea, pigmentos de orígenes minerales, como ser el carbón, el ocre, y también animales. Para aglutinar o para diluir un poco estos pigmentos se puede usar sangre, por ejemplo, de alguna presa. Y también existen algunos insectos que tienen pigmentación muy fuerte, como unas cochinillas que pintan muy rojo. Entonces, todos estos elementos eran procesados de alguna manera, generalmente con morteros, para generar la pintura que luego sería empleada para dibujar diferentes motivos. Y bueno, ¿y qué motivos se pintaban? ¿Qué se pintaba hace 40.000 años, por ejemplo, en estas paredes? Bueno, acá vemos un ejemplo de la cueva de Altamira, de hace 36.000 años antes del presente, y lo que se está pintando es básicamente un bisonte. ¿Sí? El bisonte es un animal que en ese momento abundaba y que era uno de los principales recursos que se cazaban. Y está hecho con un grado de detalle muy particular. Más adelante vamos a volver sobre esto. Y esta es una cueva muy particular también sobre la cual van a leer. Por otro lado, tenemos la cueva de Llobet como ejemplo, que tiene 37.000 años antes del presente como fecha base, que se ubica en Francia y tiene un montón de tipos de especies animales representadas. En este caso vemos unos caballos en secuencia, es una secuencia muy particular que refleja una técnica muy detallada, muy elaborada. Vemos el grado de detalle que tienen estas pinturas, esta idea de movimiento. La verdad que manejaban una técnica muy sorprendente ya en ese entonces. Y por último les traje un ejemplo de motivos de animales, no solamente terrestres, tenemos animales marinos, como el caso de la cueva de Cosquer, fechada hace 27.000 años antes del presente, y que nos muestra fauna del lugar. ¿Por qué? Porque la cueva de Cosquer es una cueva que hoy en día quedó tapada por el nivel del mar, pero que se encontraba en un ambiente marino. Como pueden ver, el acceso hoy en día quedó sumergido, es muy difícil y muy estrecho acceder a ella, lo han hecho buzos y así la han encontrado. Es muy interesante la cueva Cosquer como ejemplo. Y bueno, y allí dentro, en esas cavidades que se pueden ver en la imagen, se encuentran figuras como esta, figuras marinas. Ustedes me podrán preguntar, y bueno, ¿y qué pasa? ¿No se pintaba gente? ¿No había personas dibujadas también? En el caso de la cueva Cosquer, por ejemplo, sí hay manos, impresiones de manos, que era una forma de representar a las personas.
pero en la mayoría de las cuevas y aleros europeos de este momento no existían o no abundaban las representaciones antropomorfas o con forma de personas, ¿sí? Pero bueno, para seguir con esta clase, vamos al tercer bloque, que se basa en la antropología del arte. Esto es muy breve lo que vamos a ver hoy, pero es para dar comienzo a lo que vamos a ver la clase que viene, que son las diferentes tendencias desde la antropología para abordar estas preguntas, tanto del origen como del desarrollo del arte en general. ¿Recuerdan la primera clase que hablamos de la primera clase virtual, que hablamos de los esquemas evolutivos que tanto se usan en la antropología o se usaban para clasificar, por ejemplo, las diferentes sociedades, si eran simples, si eran complejas, y mismo las culturas, y que concluimos en que en realidad estos esquemas son bastante taxativos y que no reflejan la realidad, quedan cortos para explicarla y finalmente muchas veces reflejan ideologías racistas, por lo cual no serían muy útiles para explicar a las sociedades y a las culturas. Bueno, algo parecido va a pasar con el arte. Cuando se empieza a analizar el arte, algunos teóricos, antropólogos, proponen esquemas de evolución del arte de la humanidad basándose en teorías de la psicología social, de la psicología evolutiva, del desarrollo de las personas. Y se pensaba que si hablamos de un origen del arte o manifestaciones muy tempranas del arte, tenían que ser muy sencillas, muy básicas, es decir, muy simples, porque la asociaban a la niñez de la humanidad, ¿sí? Como desde 50.000 años, por ejemplo, fuésemos todos niños. Entonces la idea es que seguro que cuando comenzó el arte, este era muy básico y los motivos y las técnicas eran muy básicas. Y luego se fue evolucionando hasta llegar al arte que nosotros conocemos ya en la modernidad o ya cuando estamos más cerca de nuestra fecha. Sin embargo, nuestra evidencia no se condice con esta teoría. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, si entonces hace 50.000 años dibujábamos como niños o teníamos técnicas muy simples y modos muy simples de representar la realidad, es esperable entonces que... El tercer eje o bloque de esta clase es una mirada desde la antropología del arte. En realidad esto es una breve introducción a lo que vamos a profundizar la clase que viene, que son las diferentes miradas que se realizan desde la antropología y cuáles vamos a recuperar para entender nosotros el arte en esta materia. Pero bueno, en relación a lo que venimos viendo del arte rupestre, quiero hablarles de los primeros esquemas o las primeras teorías que se elaboraron para entender a estas manifestaciones rupestres. Y es interesante porque ¿se acuerdan que en la primera clase virtual hablé un poquito de estas teorías evolucionistas que planteaban que el desarrollo social, mismo las culturas, se podían clasificar de más simples a más complejas, en esquemas unilineales, y que esto en realidad resultó ser poco explicativo, no se condice con la realidad porque se salta un montón de caracterizaciones particulares de las culturas y las sociedades, repara más en las diferencias, en una jerarquización de índole imperialista, dejando de lado en realidad la riqueza y la complejidad que poseen la mayoría de las sociedades actuales, sobre todo en tanto que somos una misma especie, igual de compleja, ¿verdad? Entonces, esos esquemas los habíamos dejado de lado. Pero esa misma tendencia de unilinealidad para explicar los fenómenos se aplicaba para explicar el arte primitivo, como le decían, el arte salvaje, y muchos antropólogos y arqueólogos hicieron analogías con lo que es la evolución de una persona, es decir, cómo una persona desde la psicología social atraviesa diferentes etapas en la vida, desde la infancia a la adultez, cómo va complejizando ciertas tareas o ciertos procesos.
Entonces se supone que a la hora, por ejemplo, de dibujar una persona en una etapa más infante del arte, se debería representar de una manera muy simple, en una etapa intermedia, un poco mejorada esa versión, y en una etapa de adultez o de complejidad, máximo desarrollo, sí con más detalle y más destreza técnica. Esa era la teoría, entonces se consideraba que en el arte debería funcionar parecido. Cuanto más antiguo, más simple, cuanto más tardío, más complejo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las representaciones que tenemos nosotros? Imaginémonos cómo sería, siguiendo ese esquema, un bisón. Si queremos dibujar un bisón y estamos en una etapa muy temprana, como hace 50.000 años, podría ser así. O quizás si lo queremos complejizar un poco, sería así, porque es un arte infantilizado, un arte muy temprano. Pero ¿cómo eran realmente los bisontes que vimos para la cueva de Altamira? Reflejaban un alto grado de desarrollo técnico, de destreza, de conocimiento, no solamente técnico-artístico, sino también de todas estas cosas, esta información que yo les venía diciendo que tenían estos personajes hacia el 50.000 antes del presente, 40.000, eran grandes expertos, especialistas en supervivencia y conocían de la flora y la fauna local. Entonces el grado de detalle, tanto que no solamente los tenemos en posiciones estáticas, fijas o en este caso sin movilidad. También tenemos en actitudes como este que está descansando o en reposo, ¿sí? Eso da cuenta de un manejo no solamente técnico, como les decía, sino también de conocimiento de lo que se está representando. Entonces, estas teorías evolutivas que se usaban, estos esquemas, tampoco estarían operando para entender cómo fue que evolucionó el arte, ¿sí? Al menos no desde hace 50.000 años en adelante, porque desde ese entonces ya teníamos una destreza, una complejidad, que las cuevas más tempranas la reflejan a la perfección. En fin, para finalizar la clase de hoy, les dejo una actividad subida a la plataforma. Son una serie de preguntitas para responder luego de la lectura de un capítulo de este libro. Que este libro se los recomiendo. Si están interesados e interesadas en el tema, he visto alguno que otro en Mercado Libre, usados. Si no, se los puedo escanear o me lo pueden fotocopiar. Es un libro súper interesante, se llama La más bella historia del hombre. Son grandes arqueólogos europeos que cuentan un poquito cómo es esto de nuestra evolución y cómo llegamos a ser quienes somos a través de la historia de una manera muy simpática, formato entrevista, muy llevadero, con un lenguaje re simple. Y en fin, lo que ustedes tienen para leer es un recorte, es un capítulo que se llama La conquista de lo imaginario. Y es un capítulo que es una entrevista hacia este señor que se llama Jean Clots. Jean Clots es el experto investigador, el arqueólogo que trabaja en la cueva Chauvet francesa, que ahí atrás la pueden ver, que es la de los caballitos, y sobre la que vamos a trabajar un poquito más la clase que viene. Y con esto me despido. Ya saben, preguntas me pueden escribir en la plataforma o al mail y nos vemos la próxima.